Ok, bueno, abro de todas maneras. Muy buenas noches. Estamos aquí en la presentación del anteproyecto de los dos grupos que conforman esta corte de la FACO. Vamos a ver la presentación del grupo uno y después de esta presentación hacemos comentarios muy cortos y pasamos al grupo 2. Adelante la persona que vaya a presentar y me va diciendo que vaya cambiando la, Adelante. ok, las ¿Me lanas. oyen? ¿Me oyen? Sí, ya comenzamos, Sí. Dianita. Buenas noches. Nosotros somos el grupo número uno, que está compuesto por Nancy, Nanji y Reini, que les habla. La noche de hoy estaremos hablando sobre lo que es el impacto del estrés en los movimientos dentales de pacientes con ortodoncia. Esta imagen que tenemos aquí es una figura alegórica sobre el impacto del estrés en los movimientos dentales. La misma fue creada por Pérez y Vargas en el 2023 y esta refleja cómo el estrés puede afectar de manera significativa en dichos tratamientos. Como pueden notar, la figura tiene colores que asemejan cómo una persona se encuentra cuando está bajo los niveles del estrés, cuando está atravesando por un proceso de ansiedad, de tensión, y durante un tratamiento todo esto puede repercutir durante los movimientos. Eh, También esta imagen fue creada por ellos en la Universidad de Valparaíso, Chile, y se dice que el estrés puede afectar a nivel de infección, inmunidad y también los hábitos orales. Para dar, para dar inicio a este tema, hay conceptos básicos que debemos de conocer, como lo cual es, ¿qué es la ortodoncia? La ortodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga del diagnóstico, prevención y tratamiento de las maloclusiones dentarias y esqueléticas, así como también de la alineación, posición y relación funcional entre los dientes y los maxilares. Hay alteraciones las cuales son generadas por el estrés y pueden repercutir de manera muy significativa a nivel de la cavidad oral, o mejor conocido como el sistema estomatognático, entre los cuales son alteración a nivel de la articulación temporomandibular, puede afectar los dientes en cuanto a su función, el periodonto de protección, así como también el sistema muscular. Y por último, pero no menos importante, el bruxismo, que es una de las causas principal del estrés que tiene afección en la cavidad oral. Mediante la aplicación de fuerzas controladas, el tratamiento ortodóntico desplaza los dientes dentro del hueso. Y es por este motivo que nos va a permitir alcanzar una posición funcional y estética, previniendo problemas a futuro. Al momento de hablar de ortodoncia, no podemos pasar por alto una persona que tuvo un desempeño significativo en la ortodoncia y es el doctor Edward Angle, el cual es conocido como el padre de la ortodoncia moderna, nacido en el 1855 y falleció en el 1930. Este creó la primera escuela de ortodoncia en el 1900 y él mismo realizó grandes aportes a la ortodoncia, como los cuales son diseñó varios aparatos ortodónticos, entre ellos el famoso arco de Canto. También fue quien hizo la clasificación de las maloclusiones dentarias, la cual hoy es de mucho aporte al momento de realizar un diagnóstico dental. Justificación. Realizar esta investigación tiene un gran valor, tanto académico como clínico. Cada paciente que se encuentre bajo un tratamiento ortodóntico merece ser tratado
no solo como un caso clínico, sino también como una persona completa, con emociones, preocupaciones y contexto que pueden influir directamente en el éxito de dicho tratamiento. En definitiva, esta investigación no solamente tiene un valor científico, sino también que responde a una necesidad ética y práctica de mejorar la calidad del tratamiento en dicho paciente y que el factor psicológico no se quede fuera de la consulta odontológica, ya que un paciente que se encuentre bajo niveles de estrés y esto no se tome en consideración al momento de realizar dicho tratamiento, este proceso podría afectarnos de manera significativa en cuanto al tratamiento que estemos realizando. Y es aquí donde nos hacemos preguntas como, ¿puede un paciente que esté sometido a niveles de estrés, que su tratamiento ortodóntico sea más largo o que tenga mayor dolor al momento de realizar dicho tratamiento? Entonces, estas son tantas preguntas que queremos encontrar respuesta. Hasta ahora no la tenemos, pero a través de dicha investigación buscamos conseguirla. Proposición. La proposición fundamental de este trabajo documental es analizar cómo el estrés psicológico puede influir en los movimientos dentales durante los tratamientos ortodónticos, teniendo en cuenta factores clínicos, emocionales y fisiológicos, a través de una revisión exhaustiva de la literatura odontológica, que trata de identificar por medio de herramientas válidas el nivel de estrés psicológico presente en los pacientes que están bajo un tratamiento ortodóntico, así como observar si existe alguna relación entre los niveles de estrés y la velocidad en la que ocurren dichos tratamientos. Al brindar una visión integral de los resultados en pacientes que están bajo altos y bajos, que están sometidos a altos y bajos niveles de estrés, para detectar problemas relevantes y analizar cómo cambia la percepción del dolor en el mismo. Y no dejar pasar por alto las recomendaciones clínicas que ayuden a abordar de manera integral el tratamiento ortodóntico, sin dejar fuera el factor psicológico. Esa parte me toca a mí. Buenas noches, mi nombre es Nancy Núñez y yo le voy a hablar un poco de lo que ya es la revisión de la literatura. En la revisión de la literatura hemos elegido, o sea, tenemos esa fecha porque eran muy importantes, eran precursores de lo que es el estrés. Por eso pusimos esas fechas así. El estrés es la respuesta fisiológica y emocional a situaciones que desafían o demandan al individuo, generando tensión y preocupación. El estrés es una reacción natural del individuo cuando recibe un estímulo o amenaza. Hay dos tipos de estrés, que es el estrés físico, que es el que viene por enfermedades, traumas y el embarazo, y el estrés psicológico, que es el que se trata de cuando una persona tiene problemas psicosociales, familiares o en el trabajo. Voy a hablar de esos autores que están ahí, como Hans Zisler, que en 1936 fue el padre, se conoce como el padre de la psicología, porque desarrolló el síndrome general del estrés. Además, fue el primero que investigó sobre la psicología. También tenemos a Richard Lázaro y Forman en 1984, que desarrolló el modelo transaccional. Y a Mark Brooks en 1968, que fue el que investigó sobre la neurona del estrés. Aquí están las reacciones del cuerpo humano en los niveles de estrés. El cuerpo humano, cuando tiene carga de estrés, de cortisol, suelen tener problemas con la ansiedad, problema que se le cae el cabello, problema cardiovascular, problema endocrino, también tienen problema en las mujeres embarazadas con las encías, en el hueso. Esos son los activadores del cortisol que provocan estrés y esas son las enfermedades que influyen. Puede pasarlo.
La influencia de la salud bucodental. Bueno, las influencias en la salud bucodental, el estrés puede provocar inflamación en las encías como gingivitis, también puede provocar el estrés psicológico, que una persona no se higienice bien y porque está depresivo, entonces ahí vienen los problemas periodontales. Si tienes aparato de ortodoncia, ese mismo deseo de no ir a la consulta porque está depresivo también puede traer impacto sobre su tratamiento de ortodoncia. También el bruxismo, cuando un paciente tiene bruxismo por el mismo estrés y usa alineador, eso lo puede desgastar y puede hacer que el trabajo no funcione bien porque está desgastando los alineadores por problemas del estrés. Y también hay personas que cuando están sometidos a mucha carga de estrés, usan un lápiz o un palillo y si tienen un tratamiento de Brezel empiezan a despegarse los Brezel por los factores psicológicos que tienen del estrés. Puede pasar. Ya. No, todavía. Pero me faltó algo. Ese es mi. Sí, pero que ella que le pueda dar para atrás. Ajá, porque la Asociación Americana de Psicología hizo una clasificación del estrés, que la clasificó en agudo, crónico, eh, agudo episódico, estrés y disestrés. Ahora sí, ya puede pasar. Ya. Ya. Esta es mi parte, la doctora Nancy Soto. Buenas noches. El estrés y las condiciones hormonales en el embarazo. El estrés suele tener un impacto significativo en los movimientos dentales, especialmente en mujeres embarazadas, ya que éstas pueden tener y tener varios factores fisiológicos, hormonales y conductuales. Entre los factores fisiológicos debemos mencionar que cuando la mujer está embarazada produce más progesterona y estrógeno, más estrógenos y progesterona, y esto puede causar un aumento en las enfermedades periodontales, así como también causar un movimiento de ortodoncia indeseado. Algunos de los factores que podemos mencionar combinados son el estrés, y el estrés más las hormonas del embarazo puede causar inflamación periodontal. Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de enfermedades e infecciones gengivales, así tienen como menor higiene de la salud, menor higiene oral. Algunos de los autores que han hablado sobre el embarazo y los movimientos ortodónticos son Chen en el 2015 y Gulsoy en el 2008. Ambos autores comentan o escribieron en sus artículos que las mujeres embarazadas son más susceptibles a enfermedades periodontales y también a efectos indeseados de movimientos dentales, a tener efectos dentales indeseados en ortodoncia. Otro de los autores es Stringer, que colaboró en estos estudios y escribió que durante el embarazo, el estrés, durante el estrés, las mujeres embarazadas tienen riesgo de que ese estrés se le transmita al feto. Los movimientos dentales en ortodoncia, los movimientos se debe a que cuando se ejerce presión, el braque, cuando hay una presión en el braque, hay una remodelación ósea, y el aparato ortodóntico lo que hace es que se le ejerce una fuerza al diente y se reabsorbe hueso, y del lado opuesto del lado opuesto se forma hueso nuevo, y a esto que llamamos los movimientos ortodónticos. Y esto va a depender de varios factores, que pueden ser factores como la intensidad y la dirección de la fuerza, la característica del hueso alveolar y morfología dental del paciente. Además, en algunos de los factores de los movimientos dentales podemos citar que la colaboración que debe tener el paciente con los tratamientos ortodónticos. Las fases del tratamiento ortodóntico podemos mencionar que son alineación y nivelación, corrección de las mordidas, cierre de espacio, acabado y terminación.
Algunos de los autores que escribieron fue el doctor Edward Angle, que es reconocido como el padre de la ortodoncia. Además, eh, este logró contribuir con su aporte a algunos de los brackets Erway, y buscaba tener una oclusión ideal. Otro de los autores que puedo citar es Farrad. Publicó los primeros estudios sobre los movimientos dentales. Otro autor de la literatura que escribió sobre los movimientos dentales en los años 60 fue Raymond. Escribió Movimientos sobre enderezamiento de las raíces. Y Charles Ibuston en 1980, es conocido como el padre de la biomecánica moderna. Algunos avances tecnológicos que podemos citar en la ortodoncia es que la ortodoncia ha tenido en estos años varios avances, una transformación en las nuevas tecnologías digitales, que estos avances han ayudado al clínico a tener una mayor precisión de los tratamientos periodontales, así tratamientos más personalizados para que los pacientes duren menos tiempos de tratamiento. Algunas de las tecnologías que podemos citar es el Invisalign, que el paciente puede tener. Son tratamientos más estéticos y más cómodos para el paciente y pueden tener una mejor higiene oral, y así contribuye a que no se le inflamen tanto las encías. Otro de los avances es el escáner, que el escáner intraoral que tiene, y los software intraorales con esto podemos planificar los tratamientos ortodónticos y tener mayor calidad en los tratamientos y menos tiempo con los tratamientos ortodónticos. Algunos autores que han escrito, ese no está, algunos de los autores que han escrito sobre los avances tecnológicos es Narda y Uribe. Estos escribieron en el 2015 que al tener estos avances tecnológicos tenemos mejor precisión y diagnóstico a la hora de hacer tratamientos ortodónticos. Y el dolor relacionado con la ortodoncia. Esta es una de las quejas más frecuentes de los pacientes con ortodoncia, ya que los braques afectan el ligamento periodontal, produciendo una presión dentro de las 4 a 24 horas del tratamiento ortodóntico, por lo cual se les recomienda a los pacientes muchas veces el uso de analgésicos. Y hay autores que han escrito una guía de cómo lidiar con los pacientes, Nixon en el 2014. Ya. Continuaré dándole un breve resumen sobre cómo elaboraremos dicho trabajo de investigación. Aquí tenemos materiales y métodos, modalidad de investigación para desarrollar la investigación sobre el impacto del estrés en los movimientos dentales en el tratamiento ortodóntico. Vamos a tener diseño de estudio descriptivo y documental. Descriptivo, por su nivel, se describen características del fenómeno del estrés y su relación con los movimientos dentales. Y de tipo documental, porque se analizará de forma exhaustiva la relación del estrés con los movimientos dentales a través de revisión de la literatura. Se recopilarán informaciones de fuente secundaria. Procedimiento se desarrollará en la siguiente fase. Búsqueda bibliográfica, que aquí vamos a recopilar estamos recopilando lo que es artículos, libros, revistas, tesis, entre otras publicaciones relevantes. También tenemos selección de estudio, que se aplicarán criterios de inclusión y de exclusión para seleccionar dicha información. Análisis de datos. Los estudios seleccionados se someterán a un proceso de agrupación y descartes de datos, donde se recopilarán informaciones relevantes sobre la metodología de la investigación. Y los materiales a utilizar van a ser fuentes bibliográficas,
como le dije anteriormente, revistas, libros, tesis y recursos electrónicos, que serán base de datos, algunas revistas reconocidas como PubMed, Scoop, Es Cielo, entre otras. Ok, aquí colocamos lo que fueron dos columnas. Esta es la columna, esta es la tabla, dos tablas, perdón, esta es la tabla número 1, que se agruparán los autores según, o sea, vendría siendo la fuente bibliográfica. Se van a agrupar los autores por orden alfabético, teniendo en cuenta la norma AN, oh my God, se me olvidó. ANP, exacto, perdón, ABNT. Y la segunda tabla otra cosa, perdón, que se me escapó. Aquí solamente tenemos una pequeña muestra de 3 autores, pero hasta el momento ya hemos recopilado como 30 autores, o sea, 30 fuentes bibliográficas. Esto es un ejemplo de cómo se van a ordenar. Y pase a la segunda, Julia. Y aquí en la segunda se agrupa en forma de columna. Primero se coloca en la parte superior el nombre del autor, el artículo y en qué año fue publicado. Y tenemos la columna número 1 que habla sobre el objetivo y el propósito. Y en la columna número 2 que se refiere a los resultados obtenidos por el autor. Y claro, por último, pero no menos importante, una figura alegórica relacionado con el tema del que está tratando dicho autor. Y este se considera el valor agregado a esta investigación, que es el enfoque biopsicosocial en la ortodoncia. Este trabajo de investigación documental que analiza exhaustivamente el impacto del estrés en los movimientos dentales refleja que sin distinción de edad, de raza, de sexo, de religión, al paciente hay que atenderlo como un ser biopsicosocial, es decir, de forma integral u holísticamente, para que los tratamientos ortodónticos sean más eficaces y efectivos y por ende lograr que el paciente se sienta cómodo con el procedimiento realizado y con su parte emocional. Hasta aquí nuestra presentación, la cual fue expuesta por la doctora Nancy y Reini, que les habla. Sí, Ok, sí. hola, buenas noches. Buenas noches a la doctora Julia, a la doctora Diana y a la doctora Marisela. Bueno, vamos al grano. Nuestro grupo está conformado por Tritzi Isquel Cáceres, Fernando Ramón Isculpe y mi persona, Vanessa González. Nuestro tema trata de la atracción de caninos impactados en el paladar con microtornillos y cantilever, un tratamiento eficaz en la ortodoncia moderna. Pase la diapositiva. Ok, vamos con un breve resumen. El presente estudio de caso clínico describe el tratamiento ortodóntico de un canino superior permanente impactado en posición palatina, utilizando anclaje esquelético con microtornillos ortodónticos asociado a un sistema de cantilever. Es un paciente masculino de 28 años de edad que presenta una retención del canino superior izquierdo, confirmada obviamente mediante exámenes clínicos, tomografías y todos lo que debemos hacer antes de iniciar un tratamiento, y evidenció una posición radicular favorable para esta tracción. El caso confirmará la eficacia de la combinación de microtornillos y cantilever
en la tracción de caninos impactados en palatina, proporcionando control biomecánico, previsibilidad y minimizando efectos colaterales indeseados. Acá, bueno, palabras claras: canino impactado, microtornillo ortodóntico, cantilever y anclaje esquelético en ortodoncia. Puede pasar la doctora Julio. Vamos con una introducción del caso. El presente trabajo constituye un estudio de caso clínico orientado a la tracción de un canino superior impactado en paladar mediante el uso combinado de microtornillos ortodónticos temporales y un sistema cantilever. La finalidad central de este trabajo es describir de forma detallada el diagnóstico, planificación y ejecución terapéutica, sustentando en cada decisión clínica una revisión crítica y actualizada de la literatura. No se trata de una investigación documental, es importante recalcar esto. Es una investigación de abordaje clínico específico que emplea la evidencia disponible como soporte teórico para la intervención. Quisiera comentar que la impactación de caninos superiores es una alteración frecuente y compleja que está dentro de la práctica ortodóntica. Se estima que su prevalencia oscila entre el 1 y 3% de la población, siendo más habitual su ubicación en el paladar más que en la zona vestibular, lo cual incrementa una dificultad diagnóstica terapéutica. Estas técnicas convencionales de tracción ortodóntica han dependido históricamente de los anclajes dentarios efectivos en muchos casos, pero con varias limitaciones, como un control insuficiente de vector de fuerza, prolongación en los tiempos terapéuticos y efectos indeseados en las piezas adyacentes, que en este caso sería a nivel de los laterales, ¿ok? Por el tema de la posición del canino. Ante este escenario, obviamente la incorporación de dispositivos de anclaje esquelético, que es lo que nosotros vamos a realizar, como los microtornillos ortodónticos y los cantilever, han presentado un avance significativo en estos casos. Estos microtornillos nos permiten establecer un punto de apoyo estable directamente en el hueso, reduciendo así la dependencia de otras piezas dentarias, que es como normalmente se ha realizado en otras oportunidades. Y así favoreciendo un movimiento controlado y eficiente bajo este caso. La combinación de estos microtornillos con los sistemas de cantilever nos ofrecen ventajas biomecánicas relevantes en las que podemos mencionar como la tracción gradual, reducción del tiempo de tratamiento, mayor control con el vector de fuerza y disminución en las complicaciones mecánicas del caso. Este caso clínico que estamos realizando nos busca demostrar la eficacia de esta estrategia terapéutica, integrando criterios clínicos, biomecánicos y tecnológicos. El desarrollo se apoya en una revisión bibliográfica selectiva que respalda la toma de decisiones y discusión de resultados, con el objetivo de poder aportar conocimientos útiles para los especialistas y como nosotros estudiantes de la ortodoncia. Además de este valor académico, este trabajo tiene un impacto clínico y social relevante al proponer un abordaje que optimiza los resultados funcionales, estéticos y minimiza los riesgos y mejora la calidad de vida del paciente, en consonancia con los principios de la odontología, de la ortodoncia moderna. Vamos con la proposición del caso. El propósito central de este estudio es analizar la eficacia clínica y biomecánica de la tracción de un canino superior impactado en el paladar mediante el uso combinado de microtornillos ortodónticos temporales y sistemas de cantilever dentro del marco de la ortodoncia contemporánea. Este trabajo se desarrolla a partir de un estudio clínico documentado, utilizando la evidencia científica disponible, como ya lo habíamos dicho anteriormente, como soporte técnico para la toma de decisiones terapéuticas. De esta manera, pretendemos evaluar el comportamiento clínico de la técnica de un paciente real, identificando ventajas operativas, limitaciones potenciales y posibles complicaciones asociadas a la aplicación.
Finalmente, este estudio busca formular recomendaciones clínicas fundamentadas en la experiencia obtenida en la literatura reciente, orientadas a favorecer una aplicación más segura, predecible y eficiente del anclaje esquelético en el manejo de caninos impactados, de caninos palatinos impactados. Con esto se aspira a contribuir al perfeccionamiento de los protocolos ortodónticos que respondan a las demandas de precisión, eficacia y bienestar del paciente, que son principios esenciales en la ortodoncia moderna. Tenemos estudio de caso clínico, la fase 1, que es el diagnóstico. Se trata de paciente masculino de 28 años de edad que acude a consulta con tratamiento de ortodoncia instalado en otro consultorio desde hace aproximadamente un año. El paciente manifiesta tener un diente metido en el paladar. Se procede a la apertura de la historia clínica, arrojando un buen estado de salud general y odontológico en la anamnesis. ¿Puede pasar la diapositiva? Ok. Se le realizaron fotografías iniciales extraorales e intraorales. ¿Ok? Tenemos, también se le realizó el estudio de la panorámica y la lateral. En las fotografías iniciales, al realizar el examen clínico, observamos que el paciente tiene un perfil recto y una simetría facial normal. Pasa a la siguiente lámina, por favor. Ok. Tenemos las fotografías intrabucales, donde podemos observar ausencia del canino que está impactado y el primer molar superior derecho. Debido a esto, no podemos... vamos a ver. Debido a esto no podemos tener la relación molar, ya por la ausencia de esa pieza, y la relación canina del lado izquierdo no se determina porque el canino está impactado. ¿Ok? Tenemos la otra lámina. Acá tenemos también, observamos la fotografía oclusal, donde ya tenemos un botón quirúrgico en el canino impactado, con un ansa de hacer una tracción para poder sacar el canino de donde está y llevarlo a posición. ¿Ok? También observamos la ausencia del primer molar del lado derecho. Y tenemos brackets presentes en boca, como ya lo había comentado. Y eso es lo que se observa en las radiografías, en las fotografías, perdón. Ok. Tenemos el análisis de los modelos, en este caso no se puede determinar el análisis de Bolton por la ausencia de la pieza dentaria del primer molar superior y del canino. ¿Ok? Entonces, al observar los modelos, tenemos la relación canina derecha clase 3. Y la izquierda, como ya lo dije en un momento, no se puede determinar por la ausencia de la pieza 23. Tenemos la relación molar izquierda clase 3. La derecha no se determina igual por la ausencia del primer molar superior derecho. También hicimos, puede pasar a la siguiente. Hicimos también radiografía panorámica y radiografía lateral de cráneo. En la radiografía panorámica se observa ortodoncia cementada, como ya lo había dicho anteriormente, en dientes superiores e inferiores. Se observa el canino que está impactado del lado izquierdo con el botón quirúrgico, que ya está cementado, y la ausencia de la pieza dentaria número 16. En la cefálica lateral se observa un overbite aumentado de 5 milímetros y los incisivos superiores se encuentran protuidos, y un overjet de 1/3 de la corona, en el que ocupa 1/3 de la corona. Puede pasarla. Acá tenemos en la tomografía, se observa el canino superior izquierdo impactado con una ligera giroversión y en posición mesioangular, con su corona ubicada en la relación directa con la porción apical de las piezas 21 y 22, con una marcada curvatura apical. Seguimos a lo que es el análisis cefalométrico. Allí tenemos el trazado de la cefalometría. Lo puede pasar. Y acá tenemos lo que son los resultados del análisis cefalométrico que se le realizó al paciente. ¿Ok? Tenemos los puntos detallados, pero como estamos de tiempo corto, no lo voy a hacer tan largo. El paciente presenta protusión, es un paciente clase 1, tiene un crecimiento normal y presenta una ligera protusión labial también. Es como para
para hacerlo un poquito más rápido. Puede pasar la hoja. Ok, también, o sea, esto va de la mano con lo anterior que acabo de decir, que son los arcos dentarios en relación a las bases apicales. Presenta proinclinación, protrusión y biprotrusión a nivel de los incisivos. Esto es lo que presenta el paciente con el análisis de la cefalometría. ¿Puede pasar? Entonces, en la discusión del caso clínico. El presente caso clínico describe un paciente masculino de 28 años de edad, como ya se lo había comentado, en tratamiento ortodóntico previo, que acude con la queja principal de tener un diente metido en el paladar. El examen clínico radiográfico confirma la existencia de un canino superior izquierdo, unidad dentaria 23, impactado en el paladar, asociado a un botón quirúrgico para su tracción, así como ausencias dentarias de la pieza número 16. La posición palatina del canino impactado y su cercanía con las raíces de las piezas 21 y 22, evidenciada en la tomografía, plantea un diseño biomecánico y biológico. La marcada curvatura apical y la ligera giroversión requieren un plan de tratamiento de tracción controlado, con fuerzas ligeras y dirección precisa para minimizar riesgo de reabsorción radicular de la pieza que se va a traccionar. En este aspecto, el uso del botón quirúrgico cementado en la superficie expuesta del canino es una técnica indicada, ya que facilita la aplicación de las fuerzas ortodónticas graduales. A continuación presentamos la conclusión de este caso. Este caso clínico evidencia la complejidad de manejo de un canino superior izquierdo impactado en posición palatina asociado con amaloclusiones clase 3 en la parte posterior o en la parte del canino del lado derecho. Tenemos ausencias dentarias y el diagnóstico integral apoyado en estudios radiográficos y tomográficos y el análisis cefalométrico y de los modelos de estudio permitió implementar un plan de tratamiento individualizado, priorizando la tracción controlada del canino para preservar las raíces adyacentes y asegurar la integridad de los tejidos de soporte. El éxito de este tratamiento dependerá de la aplicación de fuerzas ligeras y controladas, la supervisión interdisciplinaria y el seguimiento radiográfico periódico. Por otro lado, será necesario corregir las alteraciones oclusales estéticas derivadas de la ausencia dentaria del primer molar, con el fin de recuperar la función masticatoria y la estabilidad oclusal y la armonía facial del paciente, y es un abordaje planificado, cuidadosamente y con respuesta positiva en el diagnóstico. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a discutir un poco sobre las palabras clave de este examen clínico. Tenemos caninos impactados. Su definición de los caninos impactados, como ya lo habíamos visto en una clase anterior, son dientes que no han erupcionado en el tiempo esperado debido a una obstrucción física o a una desviación del trayecto eruptivo. Esta condición afecta con mayor frecuencia en los caninos maxilares permanentes y suele diagnosticarse entre los 10 y los 14 años de edad. Las causas de esta alteración son múltiples, pero una de las principales pueden clasificarse en factores locales como la pérdida prematura de dientes, la discrepancia en el espacio, dientes supernumerarios o quistes y tumores. La detención temprana de todas estas etiologías nos permite planificar un abordaje terapéutico que evite complicaciones como las reacciones radiculares en los dientes adyacentes al canino que se va a traccionar. Pasamos a la siguiente. En el tratamiento, tenemos que el tratamiento de los caninos impactados depende de múltiples factores: la localización de la edad del paciente, la profundidad de la inclusión y la relación con las estructuras adyacentes. Tradicionalmente, la terapia incluye exposición quirúrgica del diente y tracción ortodóntica progresiva, que es el caso que ya tiene instalado nuestro paciente. La introducción de técnicas como el anclaje esquelético mediante microtornillos ha evolucionado la forma de abordar estos casos. Este avance ha permitido desarrollar técnicas más eficaces como la tracción mediante el cantilibro o brazo de poder con el microtornillo. Ambas situaciones ayudan a que eviten los efectos colaterales sobre el diente vecino y mejorar el control biomecánico. Pasamos a la siguiente. También vamos a hablar un poco sobre los microtornillos. Los microtornillos ortodónticos son dispositivos de titanio de pequeño diámetro, generalmente entre 1.2 y 2.0 milímetros, y la longitud reducida, que se insertan en el hueso alveolar o basal para producción de un punto de anclaje absoluto. Su función resiste a las fuerzas ortodónticas sin depender del anclaje dentario, traccionando, lo cual disminuye efectos secundarios no deseados. Pasamos a la próxima.
También vamos a hablar de cantilever, que el cantilever es un brazo de alambre ortodóntico que se extiende desde el punto de anclaje, que es el microtornillo, hacia el diente a traccionar en el canino. Su diseño permite generar una fuerza constante y dirigida, que puede ajustarse en función a una mecánica deseada. El cantilever puede estar fabricado con alambre de acero inoxidable o aleaciones de níquel titanio o TMA, que es el que vamos a utilizar en este caso, dependiendo del nivel de fuerza que se requiera. Su función es resistir, perdón. Desde el punto de vista biomecánico, esta técnica permite controlar el torque y dirección de la magnitud de las fuerzas, disminuyendo los efectos secundarios en las otras piezas dentarias. Pasamos a la próxima. Entre las evidencias clínicas, tenemos que hay diversos estudios que han documentado sobre los beneficios combinados de los microtornillos y los cantilevers en la tracción de caninos impactados. Entre los principales tenemos que hay mayor control del vector de tracción, hay disminución del tiempo de tratamiento, hay menor riesgo de reabsorción radicular, hay mejores resultados estéticos y funcionales y reducción de la iatrogenia a nivel odontológico. La siguiente. Ok, aquí tenemos unas referencias bibliográficas de las cuales sacamos las principales o las primeras 5, para luego en el trabajo están todas las demás y podemos observar que hay mucho tema, muchos documentos sobre este trabajo, entonces vamos a ir desarrollando poco a poco, conjuntamente con ustedes y sus acotaciones. Tenemos que, muchas gracias por su atención, y la ortodoncia moderna no solo alinea dientes, sino que integra diagnóstico digital, biomecánica de precisión para preservar función estética a largo plazo. Gracias. Las dos presentaciones, ya estamos libres con el tiempo, tardaron 19 minutos. Dianita, le damos la palabra a Marisela. Voy a hablar entonces, voy a empezar de atrás para adelante. Ok. Voy a hacer una corrección en la cefalometría. El paciente es clase 2 por protrusión maxilar, no clase 1. Ya que el SNA estaba en 85 y el SNB está en 80. Ok. Quiero que me nombren ahí también, por favor, ¿verdad? Cuando los dientes están impactados, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros podemos tomar? Les mandé una tesis para que ustedes estudiaran ahí la parte de hacer la biomecánica, la corticotomía. El por qué no se puede hacer, pero es uno de los más recomendados para los pacientes que tienen dientes impactados. Yo sé que leyeron las dos, sé que leyeron la tesis, lo único que quiero que metan como un mecanismo para solucionar el problema de los dientes impactados, la corticotomía o la sindomostomía del diente que está impactado para poderle hacer la tracción, ¿ok? Me parece que el caso está muy bueno. Hasta los momentos lo que han desarrollado está bien. Con el caso número 2. Con el caso número 1, entonces quiero hablar sobre la mecánica de cómo actúa el estrés en los tratamientos de ortodoncia. Sí, está muy, muy bien enfocado lo que es la parte hormonal, la parte del cortisol, la parte del bosbruxismo, pero quiero que se vayan más por la parte de los alambres a nivel de ortodoncia. ¿Por qué? Porque hay alambres en ortodoncia que cambian con la temperatura de la boca y el estrés aumenta lo que es la parte del calor de la boca y eso, o del frío, y eso hace que los cambios a nivel de los arcos hagan que cambie y acelere y produzcan más trastornos a nivel de los tratamientos. Entonces, sabemos toda la mecánica que da lo que es la parte del hormonal y todos esos factores,
pero quiero que también enfoquen un poco porque mucha gente no sabe que los arcos de nititermo activados o los arcos de nitinol cambian con la temperatura y la temperatura cambia de la boca a través del estrés y eso hace que los tratamientos de ortodoncia produzcan mayor movimiento, produzcan mayor inflamación de los tejidos y que no se debe durar, no debe permanecer mucho tiempo ese tipo de alambre en boca por los cambios hormonales y por los cambios del estrés sobre los tratamientos de ortodoncia. Son mis observaciones desde el punto de vista de las dos tesis. Adelante, Dianita. Bueno, rapidísimo. Voy a comenzar también por el grupo 2 y luego el grupo 1. Voy a hablar desde el punto de vista de la presentación, de la forma, del fondo y desde el punto de vista de la investigación. Y solamente un detalle desde el punto de vista ortodóxico. Desde el punto de vista de la forma, hay que tener mucho cuidado con la acentuación. Por ejemplo, dentarios no se acentúa, resumen no se acentúa. Donde dice segunda fase, análisis cefalométrico, no tiene los acentos. Eso fue lo que vi. En la introducción no es necesario hablar en forma negativa, decir, esto no se trata de un estudio documental, no, directo. Esto es un caso clínico. Y aquí viene la parte de la investigación. No es estudio de caso clínico, es un caso clínico, porque es un solo paciente. Cuando se habla de estudio de caso clínico, son varios pacientes. Y lo decían bien al principio, caso clínico, caso clínico. Y cuando fueron a definir la parte, digamos, metodológica, hablaron de estudio de caso clínico. Por favor, eliminen esa palabra y les queda mejor. Con respecto al resumen, a la discusión y a la conclusión, supongo que eso es hasta este momento, porque resulta que creo yo que el trabajo no se ha terminado, el caso clínico no se ha terminado. Aunque ustedes lo pusieron allí a futuro, eso lo tendrán que reconsiderar. Muy bien. Una recomendación. Cuando ustedes hablan de las palabras claves, supongo que eso es el contexto documental del trabajo. Entonces, la recomendación es que lo hagan previo al desarrollo completo del caso clínico. Está bien bonito el caso, me gusta. Con respecto a las presentaciones, bueno, veo que tienen bastante seguridad. Lo hicieron muy rápido. Corrijan todas esas cosas. Acuérdense que esto es un preámbulo, esta es una primera aproximación a lo que va a ser su proyecto final y bueno, los felicito. Con respecto al grupo 1, le faltó también, creo que el trabajo está muy bien orientado. Vamos a tomar en cuenta lo que propone Marisela, completar con eso. No hay ningún artículo que yo les leí a ustedes que me presentaron que tiene que ver con alambres, arcos y temperatura y vinculado con los movimientos. Se tomará en cuenta y ustedes también tendrán que tomarlo en cuenta. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó a ustedes a mi juicio? Vincular los artículos con el estrés y el movimiento dental. Ahí hubo como un cortocircuito. Siempre decir cómo se relaciona el artículo con el tema que se está trabajando. También los felicito, van por muy buen camino. Me parece que los dos trabajos van a llegar a buen puerto. Y muy excelente la presentación visual del grupo 1 y por supuesto del grupo 2. El grupo 2 siempre con mucha ventaja desde el comienzo porque es la parte, digamos, que se ve perfecta de la boca con los dientes
y hacer la visualización de un estudio documental es difícil. Eligieron los colores maravillosos, ese morado me fascinó. La primera lámina que tienen allí digamos, del tema completo de cómo influye el estrés con los movimientos dentales, excelente. Y el valor agregado que le falta al segundo grupo, dijeron alguito, recomiendo que sea algo como más relevante ese cierre, que sea algo de impacto, para que el jurado pues lo tome en cuenta, es decir, colocarle así con todas las palabras, valor agregado de esta investigación. Esas son las nuevas tendencias en las exposiciones que se hacen de los trabajos. ¿Cuál es el valor agregado? Y en el resumen también lo van a colocar. Ese resumen es siempre lo final. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué significa el valor agregado? El PROS. ¿Qué significa el PROS? ¿Cómo contribuye esta investigación a el campo que están ustedes trabajando? El campo específico, no en general a la ortodoncia, sino al campo específico, es decir, al tema que ustedes tratan. Los felicito, continúen así y sé que van a ser 2 trabajos de excelencia. Maravilloso. Sí, señor. No, yo voy a contar algo también. La presentación del grupo uno estuvo bellísima. Desde que comenzó hasta que finalizó su presentación, me encantó. Me encantó toda la presentación de ustedes. El del segundo, el de la Corte 2, hay que mejorarlo, ¿verdad? Y siempre hacer hincapié de las alternativas que tenemos para hacer tracción de dientes impactados. ¿Ok? ¿Cómo? Con cantilever, cómo lo vas a traccionar, cuál es la ventana, cómo lo vas a abrir, los exámenes que ustedes hicieron, lo que es la parte de la tomografía, radiografía, estudio de modelos, toda esa parte es importante. Muchas personas no conocen lo que es la parte de la corticotomía, aunque en su caso no se puede hacer por la cercanía del lateral, pero muchas personas no conocen eso. Entonces vamos a hacer relevancia, aunque no se puede hacer en el caso de nosotros, pero una de las alternativas que hay es la corticotomía, ¿ok? Hacer bastante hincapié en eso. Si no, hacemos lo que es la parte de la sindemostomía del diente, aflojarlo un poco para que pueda traccionar, porque a veces están muy impactados y no permiten que ellos traccionen normalmente con cualquier mecánica que le estamos haciendo, a pesar de que se está trabajando con los mini implantes que son bastante un anclaje intraóseo que contra eso realmente es el anclaje más fuerte que hay para hacer tracciones de cualquier diente. Pero lo felicito, la tesis va encaminada a muy buen término. Me encantó todo el desarrollo, cómo se desenvolvieron, saben el trabajo, saben lo que están haciendo, están metidos dentro de su tesis. Me gusta. Es correcto. Eso es totalmente correcto, Marisela. Y te doy las gracias porque yo fui la que te invité porque yo quería que tú estuvieras presente. Bueno, imagínate tú, mira dónde estoy. Mientras lean, mientras sea presentaciones donde ustedes lo que hacen es leer, para mí nunca van a probar. Yo sé de lo que estoy hablando. Veo una mujer embarazada, en el embarazo pasa esto, esto, esto. Veo el gordo del cortisol, pasa esto, esto y ve esto. Veo en la proposición en el caso uno, y veo esto. Veo los dientes y le falta el número tal, le falta el colmillo, le falta esto. Veo los autores y digo, un microtornillo es esto y el autor es fulano de tal. Eso es así, dominio. Hasta ahorita ustedes lo que tienen que aprender es ese dominio de lo que están hablando. Y yo los oigo hablar y oigo hablar a la doctora Marisela, la distancia del cielo a la tierra. Ustedes tienen que ser Marisela de aquí a un año.
sea, se los dejo de verdad de todo el corazón para la reflexión, porque a uno le gusta siempre que le digan qué bonito lo hiciste, pues nos encanta. Pero cuando lleguen aquí a Brasil y la doctora Marisela se los va a decir, esas doctoras son doctoras, o sea, no son especialistas ni magísteres, son doctoras y doctores, todos, que han recorrido el mundo. Van a ver cómo es su posición corporal, que están vestidos de blanco con sus batas, con todo eso, cómo hablan, cómo modulan, todo, cómo prestan atención. Y la última frase, discrepo un poquito de Diana, porque ya ha pasado que si usted no domina y no siente lo que escribe ahí, se va a echar un resbalón. Y si el grupo 2 que no había leído lo que pusieron, a lo mejor como mi área es la ciencia, ponen fuerza, tal, y lo que se está aplicando ahorita. Usted escoge lo que usted quiera poner, pero eso sí, que se identifique con lo que está ahí. Y si a mí me dicen, por lo menos yo le digo ahorita a Fernando, que no te lo estoy preguntando, explícame la última frase, que lo sepa explicar hasta con ejemplos gráficos. ¿Por Si no qué me muero. la frase? ¿Ok? Entonces, bueno, la malandra ya se les acabó el tiempo, entonces, porque ya voy para otra clase de Bueno, habilidades blandas donde me voy a portar muy bien. pero una última. Esta es la primera presentación de ellos, está bien la información que tú le estás dando. Ellos van a ir mejorando y cuando terminemos, Usted es perfecto desde el primer momento que nace. O sea, siempre vamos a la perfección. Y les pido disculpas al grupo 2 porque ni me paré a ensayar con ustedes. O sea, los no, dejé que no, corrieran solitos, solitos. Y el domingo, de verdad, cuando me mandaron la presentación, yo les dije, estoy en el Día del Padre y corrieron solitos. Pero así es bueno, porque ustedes hicieron lo que ustedes mejor consideraron, ¿verdad? Y hay que siempre decir, voy es creciendo, creciendo, no me voy a dar lamentaciones. Chao, tengo que cortar el Zoom. Gracias a todos